Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Ayer ya comenzamos esa serie y la serie durante 2 meses se va a llamar 60 días de fe. No sé si ya vieron en las redes, vamos a hablar de la fe, de crecer en la fe. ¿Por qué suscitó este tema? Bueno, el Señor me inquietó y primero porque es fundamental en la vida cristiana y voy a hacer un repaso de la historia, de la importancia de la fe y qué pasa a veces cuando la fe empieza a decaer. Pero de las cosas que más me confronta es durante los 27 años que he venido caminando con el Señor por su gracia, por su amor y por su bondad, he visto mucha gente caminar junto a mí en fe y después naufragar. Primero le pido a Dios que me guarde. La Biblia dice, cierto, y nos guarde, 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, que mire que no caiga, dice la palabra. Pero me duele mucho ver cómo la gente se emociona, ese primer amor, ese fervor del principio, y después van decayendo, y después inclusive algunos van negando la fe del Señor. Han naufragado. Mi pregunta es, en todos estos años, quiero hacer de experiencia para la gloria de Dios, preguntarle a ustedes, ¿quién estará en un año al lado mío? ¿Será que la persona que está al lado mío o los que nos conocemos dentro de un año todavía estaremos caminando firmes en la fe? Quizás algunos no están acá porque han sido trasladados para otra ciudad, se han ido, siguen con el Señor, pero muchos de los que un día se sentaron junto a nosotros a escuchar la palabra, hoy en día están alejados del Señor, inclusive algunos quizás apostatando, y eso me asusta, porque cada vez los momentos son más difíciles, cada día las cosas se ponen más complicadas, cada vez el pecado y la maldad cogen más fuerza. Así nosotros no creamos o no queramos creer en eso, es bíblico. Cada vez será más difícil, dice la Biblia, será cada vez más difícil y por la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Entonces necesitamos estos fundamentos en nuestra vida cristiana, como el de la fe que transforma, la fe que nos mantiene, la fe que nos ayuda a avanzar, amén. Entonces vamos a hablar sobre la fe, voy a hablar algo de la historia de la iglesia, un resumen rápidamente y 3 cosas como introducción a 60 días de fe. Yo creo que el Señor en este tiempo va a despertar mucho más fuerte y va a levantar a su iglesia. Ahora, su iglesia no somos solo nosotros somos un puñadito en esta reunión, en la segunda reunión, el sábado, somos un puñadito de los miles de creyentes cristianos que hay en esta ciudad y que hay en este departamento y los millones que hay en Colombia y en el mundo entero. Somos una parte. El día, mire, nuestra fe abraza en amor a los demás que creen en el Señor. Cuando la fe no es sana, empezamos a creer que somos los únicos, grupito, el mejor, y el resto están equivocados y hablamos mal de los demás. Ahí no hay una fe sana. El Señor nos permite tener una casa para reunirnos, pero debemos amar la iglesia y crecer en fe. Y estamos ahorita intencionalmente con 3 pastores de la ciudad orando. Empezamos este viernes de 9 de la noche a 11 de la noche, lo vamos a hacer cada viernes, una vez al mes, primer viernes. Los que quieran añadirse, lo estamos haciendo en diferentes lugares. Tiempo de solo oración por un despertar de Dios en medio de su pueblo, orando por la iglesia, porque la iglesia tiende a acomodarse. La iglesia, nuestra fe empieza a mermar, porque las cosas de este mundo nos empiezan a abrazar, las angustias, los afanes, la necesidad económica, la necesidad familiar, la salud, y empezamos a bajar nuestra mirada del Señor. Y esto nos empieza a agotar y entramos en una vida cristiana en piloto automático. Ahí vamos, sabemos que tengo que ir el domingo y ojalá este martes no haya plenaria. Y tenemos también el grupo discipulado, IHD, y JKLMN y todas esas cantidades. No, yo no quiero. Y entramos en un modo como en reposo. Y hay algo desde las tinieblas que
que sé que está orando para que la iglesia caiga en estupor, que la iglesia caiga, ¿cierto?, en un adormecimiento, pero una iglesia despierta, viviendo una fe en el Señor. Es una iglesia que pone a temblar el infierno y empieza a hacer impacto en una ciudad. ¿Cuántos dicen amén? En nuestros hogares necesitamos ver esa fe. No podemos dejar que nuestros hijos sean adoctrinados, está bien dicho, ¿cierto?, por el pensamiento y las filosofías del mundo, en contra de Dios, en contra de la fe. Nuestros jóvenes que crezcan no creyendo. Tú y yo tenemos una responsabilidad grande. Entonces, estos 60 días van a ser 60 días de despertar en la fe del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, entonces vamos a leer el texto. Abran sus Biblias. Mientras tanto voy a traer mi agüita, porque se me secó la garganta. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, por favor. Voy a leerla y después la leemos todos en la pantalla. Romanos 10, 14 al 17. Romanos, la carta que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los creyentes en Roma. Romanos, con esa cultura. Sí. ¿Ya lo tienen? 10, 14 al 17. Voy a leerle. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, de Cristo. Muy bien, ahora vamos a verlo en la pantalla todos, en la otra versión, y lo vamos a leer con el 14 NBI, o ya lo vimos en las Américas, NBI, a la voz de 3, 1, 2, 3, todos. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta mañana, por este grupo, por este momento especial. Yo te pido que nos hables, toma el control, quita todo cansancio, toda distracción, permítenos concentrarnos. Espíritu Santo, sé tú el que convence. Por favor, enséñanos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Y Señor, si alguien ha venido cansado, atribulado, necesitado en algún área de su vida, que tú puedas responder conforme a tu voluntad. Te lo pedimos. Sorpréndele, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Y todos dicen, amén. Amén. A mí me encanta la fe de los niños. Esta historia también me encanta. Ustedes saben que yo tengo historias que se han convertido en mi vida en testimonios casi, ¿cierto? Historias que repito, pero me parecen interesantes. ¿Recuerdan la historia del niño que fue con su mamá al supermercado a comprar? Y bueno, hicieron el mercado en el supermercado del barrio. La mamá va a pagar al dueño del supermercado: ¿cuánto le debo? Y la señora: no, me debe tanto. Ok, saca el dinero. Pero el dueño del supermercado está tan agradecido que agarra, ¿cuántos recuerdan al lado de la caja del supermercado de barrio? Ese frasquito de vidrio lleno de dulcecitos, de bananitas, ¿cierto? Que a veces ellos le regalan a los niños. Entonces él agarra, el dueño del supermercado, el frasco, lo destapa y le dice al niño: niño, han hecho una linda compra, muchas gracias, quiero regalarte unos dulces para ti. Mete la mano. Y él dijo: no. Y la mamá lo mira: grosero, mete la mano. No. Y el señor: bueno, ¿no quieres? Sí quiero. Y entonces mete la mano: no, démelos usted. Y el señor: bueno, el señor metió la mano, le dio los dulcecitos, le cogió los dulces, tapó el frasco, y la mamá quedó como mirándolo. ¿En la casa hablamos? ¿A cuántos los miraron así? Ni se lo decían, solo con la mirada.
Y bueno, la señora pagó, se va con su mercado y mira al niño y le dice: venga, jovencito, ¿usted por qué fue tan grosero con el Señor? No, mami, yo no fui grosero porque yo le dije gracias. Sí, pero él te estaba pidiendo que tú metieras la mano para agarrar unos dulces. No, mami, yo agradecí, no fui grosero. Yo quería que él metiera la mano y él me diera los dulces. ¿Por qué? Porque es que la mano de él es más grande que la mía. Si nosotros entendemos constantemente eso con Dios, dejaríamos de estar metiendo nuestra mano en los diferentes asuntos y creyendo más en Él. Amén. Entonces vamos a hablar de la fe ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo comienza la iglesia? La iglesia comienza, obviamente, la iglesia cristiana comienza en Cristo. Dios está desde la eternidad. Dios está, cierto, Él es el creador del cielo y la tierra. Él es eterno. Él habita en donde habita Dios, no hay tiempo ni espacio. Él es eterno, eterno. Entonces por eso no lo podemos meter a veces en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Él está, Él fue, Él es y Él será, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios crea al hombre, cierto, el hombre peca. Y bueno, vemos toda la historia del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Sin embargo, el hombre en su condición de pecado, cierto, no escucha a Dios. El Señor le envió patriarcas, el Señor envió profetas, envió jueces, y el pueblo no escuchaba. Tanto que Dios dejó de hablar, habló menos. Ustedes ven que Génesis tiene 50 capítulos. Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, tiene 4. Y viene el silencio, lo que se ha conocido como 400 años de silencio. Dios guarda silencio, y ahí es donde se levanta el nuevo profeta, y es Juan el Bautista, abriendo el camino, preparando el camino ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, como la gente no escuchaba a los hombres, el Señor envió a su Hijo. Él se hace hombre. Y empieza el Señor, ¿cierto? Un plan de redención para la humanidad. Comienza el cristianismo en Cristo. Él forma a sus discípulos y bien lindo les da la palabra, les implanta esa fe tan tremenda. Y comienza la iglesia en el libro de Hechos, la iglesia cristiana. Pero la iglesia cristiana empieza a ser perseguida. Los cristianos, ¿cierto? Los discípulos de Cristo empiezan a ser perseguidos porque empezaron a amenazar el sistema. Ahora, quiero decirles algo. Voy a tomar agüita. Cuando los cristianos verdaderos de fe se levantan, se amenaza el sistema del mundo. El sistema del mundo empieza a tambalear. Dice: esta gente se levanta con autoridad, esta gente se levanta con pasión, esta gente se levanta con amor, esta gente se levanta con fe y tienen principios y empiezan a lograr y a conquistar con la ayuda de su Dios. Y eso estaba pasando con ellos. No sé a cuántos, si ustedes, sus vidas son un desafío, están haciendo temblar el sistema. Ojalá esa es la idea. Y entonces empieza la iglesia a vivir una época de persecución. ¿De qué? Persecución, ¿cierto? Empezaron a perseguir a los cristianos, a matarlos. Algunos murieron crucificados como Cristo, otros los crucificaron de cabeza. De hecho, vamos a ver grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento en Hebreos 11. Pero en el Nuevo Testamento vemos hombres mártires como Esteban, hombres que entregaron su vida por el Señor. Entonces la iglesia empieza a ser perseguida. Entonces cuenta la historia, y esto es historia, y tú lo puedes buscar en la historia universal. La iglesia empieza a aliarse, ¿cierto?, con aquellos emperadores que medio toleraban la iglesia para que los protegieran. Lamentablemente, con el tiempo vamos perdiendo nuestra fe y haciendo alianzas humanas. Entonces la iglesia dejó de ser la iglesia perseguida para ser una iglesia tolerada, porque ya había un emperador que se levanta y dice: bueno, no se metan con ellos no son tan malos, y también pues nos bendicen a nosotros y déjenos ahí. Y la iglesia empieza a ser tolerada, pero empieza la iglesia a perder su fe, empieza a desdibujarse, una iglesia manipulada. De ahí, de esa iglesia tolerada, pasa a ser una iglesia oficializada. Ve el gobierno que la iglesia jala gente, tiene adeptos, que la iglesia maneja finanzas, porque donde hay gente, pues, y donde está Dios, Dios bendice a sus hijos y hay bendición en todo sentido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ven esa posibilidad y ya la oficializan. La iglesia perseguida pasa a ser una iglesia tolerada, y de tolerada pasa a ser una iglesia ¿qué? Oficializada. Ya es cierto, en común acuerdo con el gobierno.
Pero después de que la iglesia se oficializa en la historia, la iglesia cristiana, mezclándose con una cantidad de leyes romanas y todo este tema, termina siendo una iglesia perseguidora. Pasó de ser perseguida, tolerada y oficializada a perseguir. El que no creyera como esa iglesia, entonces tenían que ser quemados porque eran herejes, y la iglesia se desvió de la fe. La iglesia empezó a caminar con preceptos humanos, con principios gubernamentales de esta tierra. Toda autoridad es establecida por Dios, pero nuestra fe va por encima. ¿Cuántos dicen amén? Ha perdido la fe la iglesia, y la iglesia se mueve es en el tema de las indulgencias. La iglesia cae es en el tema de las obras. Ya no hay una fe, sino por lo que yo haga seré justificado delante de Dios. Porque ese era el pensamiento que venía desde el pueblo judío. Por eso hoy para ellos es tan importante algunas obras, la circuncisión, hacer tantas oraciones en el día. Empezó la iglesia cristiana a hacer lo mismo. Perdió su fe, se desdibujó, se desvaneció la fe, creyendo que era fe darle a los pobres mercados, y entonces eso me justificaba. Ahora, eso no significa que no demos a los pobres, no significa que no ayudemos a los presos. Lo vamos a hacer no para ser salvos, sino porque somos salvos gracias a la obra de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Jesucristo. Pero la fe se pierde. Entonces, por allá en 1517 hay un monje católico que ve cómo está la iglesia. Él ve la iglesia que está patas arriba, que la iglesia tan solo está pensando, ¿cierto?, en las indulgencias. Murió tu familiar, entonces te vamos a hacer una reunión, páganos tanto y te lo sacamos del purgatorio, porque ahora está en el purgatorio. Parece que el purgatorio en el concepto humano tan solo es como un lobby entre cielo e infierno, y la Biblia no habla de él, pero no quiero meterme en ese tema. Entonces la gente pagaba, ok, quiero que recen, oren por mi familiar que está muerto. Y la Biblia dice que ya no hay comunión con vivos y muertos, y se convirtió la iglesia, ¿cierto?, en una iglesia de indulgencia, de poder y de finanzas. Entonces Martín Lutero en 1517, un 31 de octubre, pegó 95 tesis. Él protestó porque él volvió a encontrarse con la palabra y con el Señor, y en la palabra encontró un versículo poderoso que está en Habacuc, y se los voy a leer. Habacuc dice, capítulo 2, versículo 4: el insolente no tiene alma recta, pero el justo por la fe vivirá. Ese mismo texto lo toma en Romanos el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 17, dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo no soy justificado por mis obras, yo no soy justificado por ser buena gente, yo no soy justificado por ser alguien que ayuda, yo no soy justificado porque soy calvo o barbudo. Es por fe. Digan, es por fe. Y hay que vivir esa fe. Yo me acerco a Dios por fe. Yo leo la Biblia por fe. Yo vengo a cantar en alabanza por fe. Bueno, algunos por fin están viniendo, pero por fe. Hay hermanas que se casaron por fin. Por fe. Tu hogar se vive por fe. Nuestra vida tiene que empezar a vivir por fe. Bueno, ahí vamos a entrar al tema. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Vamos a mirar tres cosas bien interesantes. Pero termino la historia. Martín Lutero, entonces, desde ahí en la Reforma salen 5 solas donde la iglesia vuelve, se encamina. Y a partir de ahí la iglesia vuelve a decir: ahora tenemos que entender que solo fe, solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo gloria a Dios. 5 solas, 5 columnas necesarias en la iglesia. Ya no es por obras. Hacemos obras no para ser salvos, no para agradar a Dios. Lo hacemos porque el corazón de Dios y la misericordia de Dios están en nuestros corazones. Pero todo es por fe. Tu salvación fue por fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como les dije, vamos a mirar ahorita 3 cosas fundamentales para abrir 60 días de fe. Oiga, va a estar varias personas predicando de este tema y va a ser maravilloso. Mi oración es que en estos 60 días nuestra fe crezca en el Señor, porque algunos están decreciendo. Si hay un candidato para ser un buen religioso en el sentido de religión, es un cristiano. Somos candidatos para quedarnos ahí como una religión más. No hable, no diga, no ore, no lea. Así está bonito, ya Dios lo cambió. Pero
sé que van a ser 60 días maravillosos, donde vamos a crecer. ¿Cuántos están listos para eso? 5. ¿Cuántos están? Amén. Volver a crecer en nuestra fe. Muy bien, 3 cosas que vamos a ver hoy. Entonces, que la fe, la fuente de la fe y el resultado de la fe. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué es la fe? La fuente y el resultado de la fe. Ok, acá volvemos al texto Romanos 10, al que leímos inicialmente, versículo 14, vuelvo a leerlo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz o del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. ¿Qué es la fe? Para hoy definir la fe, voy a tratar más bien de decirles qué no es fe primero. ¿Qué no es fe? No es fe un pensamiento optimista. Es decir, ¿qué es optimista? Una persona que tiende a ver y a juzgar las cosas en su aspecto positivo o más favorable. Algunos creen que fe es ser optimista. Yo conozco gente optimista que no tiene fe en Dios. ¿Cierto? Optimista. No la tienen. Creemos que la fe es eso. No, hoy me voy a levantar. Oh, qué gran día. El día chocolate sol. El día maravilloso. Mire cómo sale el sol. Hoy me siento bien. Feel good. Maravilloso día. Estoy hoy lo más optimista. ¿Por qué? Me pagaron una plata ayer. ¿Y quién no se levanta optimista cuando le pagaron una plata ayer y tiene para pagar otras cosas y salir a almorzar? Estoy optimista. Pero el ser optimista y positivo no es fe. Porque aún siendo, ahora, no está malo ser optimista y positivo. Ok, puede ser que sí, pero eso no es fe en Dios. Porque tarde o temprano, ¿dónde está mi agua? Tarde o temprano la depresión viene a mi vida. Y a veces las dificultades que enfrentamos a diario no las podemos enfrentar solo con optimismo. Me van a quitar la casa y estoy optimista. Mi hijo o mi hija está enfermo y estoy optimista. Porque la fe tiene un sentido. La fe tiene una razón de ser. Entonces, vamos al punto. No es un pensamiento positivo ni optimista. ¿Por qué? Porque esas son actitudes nuestras. Y yo quiero que la fe, entendamos, no proviene de nosotros, proviene de Dios. Proviene de Dios. Y por eso muchos no vienen en fe, porque no han entendido, no han escuchado. De hecho, aquí está diciendo el apóstol, está hablando ese texto que leímos en Romanos capítulo 10 sobre la salvación. Versículo, voy a desenredarles este capítulo un poco. Capítulo 10 de nuevo de Romanos, versículo 1 dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por ellos, es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento de Él. Ustedes tienen celo de Dios y lo aman, está diciendo el pueblo judío, pero no tienen un conocimiento de Él. Pues desconociendo la justicia de Dios, procuran establecer su propia justicia en sus obras, no sometiendo a la justicia de Dios. Porque Cristo, ya les empieza a hablar de Cristo. Cristo es el fin de la ley para justicia de a todo aquel que en Él cree. ¿En dónde está la fe? ¿En quién está? En Él, no en nuestra justicia, no en nuestras obras. Y es lo que le está diciendo Pablo, cierto, a los romanos. Versículo 8 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y después dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? La fe tiene que ver con creer en Dios. Y Él la da.
está es en Él. Mi oración es: yo quiero crecer en mi fe en ti, Señor, no en mi optimismo y en mi propia fe. De hecho, la Biblia dice que la fe también es un don. Es un don dado por Dios. Eso lo dice 1 Corintios 12:9. Y también la Biblia dice que la fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Eso lo dice en Gálatas 5:22 en adelante. De hecho, la Biblia dice en Romanos 12:3 que Él puso una medida, y se los voy a leer: porque en virtud de gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piensen más alto de sí de lo que deben pensar, sino que piensen con buen juicio. Otra versión dice con cordura. A mí me suena gordura, pero es cordura, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Dios a cada uno, es Él el que da la fe, le dio una medida de fe. Ahora, ¿qué se hace cuando es un don? ¿Qué se hace con los dones de Dios, iglesia? Se ejercita. Porque si no los ejercitamos, Pablo le dijo a Timoteo: yo le estoy pidiendo, ¿cierto?, al Señor por ti, me alegro de tus lágrimas, y te recomiendo algo: aviva el fuego del don de Dios. Los dones y el llamamiento son irrevocables, iglesia, pero se apagan los dones. Y hay gente que se apagan los dones en el llamado, y aman a Dios, y seguramente son salvos porque Cristo es su Señor, pero han dejado apagar su corazón. Entender la fe es un desafío. Vuelvo y les digo, la fe no es eso, no es solo decir yo creo que pasó, yo creo que no creo. La fe, dice la Biblia, es llamar las cosas que no son como si fuesen, no las que son como si no fuesen. ¿Me explico? La persona está con gripa, la nariz roja, boogers, moquitos, tosiendo, y creen que fe es eso. No tengo gripa, no tengo. Y se miran en el espejo: ¿y qué tiene? Gripa. La fe en Dios está en que yo sé que tengo gripa, pero el Señor Jesús es mi sanador, y tengo la fe que Él me puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es diferente. De hecho, la definición de fe bíblica está en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza. Digan conmigo: certeza. Y creo que es lo que perdemos con el tiempo los cristianos. Es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Repitan: convicción. Ahora las dos: certeza y convicción. De nuevo. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? ¿En quién? En Él. Eso es fe. Certeza y convicción en el Señor, no en mis capacidades, no en mis dones, no en mis habilidades, no en mis cosas materiales, no en mis amistades. Yo tengo fe, hermano, que le va a salir el trabajo, porque yo soy amigo de fulanito, de sutanito y de sutanita, fresco. Ellos le van a abrir el camino. Quizás Dios abra en algún momento un camino utilizando, y generalmente utiliza gente. Pero la gloria, si es verdadera fe en mí, de algo que pasa en mi vida, la gloria se la lleva a Dios. Al hombre le agradezco, no voy a ser un ingrato, muchas gracias, te dejaste usar por Dios. Pero la fe está puesta en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De hecho, la gente piensa que nuestra fe mueve montañas, ¿cierto? Tu fe mueve montañas, tu fe. Y uno es como, no sé, es como muévete montaña, ¿no? Jesús me enseñó que uno podía en fe mover, ¿cierto?, decirle a una montaña: quítate y échate al mar. Pero antes de decirles eso, les dijo algo que les voy a leer. Eso está en Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24. ¿Creemos que la fe mueve montañas? No. Vamos a ver quién mueve montañas. Versículo 22. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. Marcos 11, 22. ¿Qué le respondió? ¿Tened fe en quién? En tu habilidad, en tu conocimiento, en tu fuerza, en tu autoridad y poder. Tú puedes. Porque hoy en día hemos confundido la fe con una programación neurolingüística, que empezamos a programar palabras y sí. No pude.
Yo puedo hablar la palabra, no está mal. La programación neurolingüística existe y está bien que tú la tengas, pero a veces tú hablas cosas que no estás viviendo en tu corazón y que ni siquiera estás creyendo en tu corazón y las hablas. Hay momentos donde alguien me ha dicho a mí: usted es un buen comunicador. Yo: gracias. Yo no quiero ser un comunicador, yo quiero ser un predicador que inspire la palabra de Dios en el corazón, porque muchos pueden comunicar muy bien con una programación neurolingüística, pero no pueden contagiar de fe a otros. Por eso les dice, y Jesús les respondió diciéndoles: tened fe en Dios. Continúa, siguiente versículo: y en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea lo que dice, va a suceder y le será concedido. Tú le podrás decir al monte, pero lo primero que les dice Jesús: cree en Dios. Entonces la fe es certeza, es convicción en Dios. Estaba diciéndole, volviendo a Romanos 10, que es el texto central: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y eso me lleva al segundo punto de la fe. Entonces la fe es esa confianza en Dios plena, certeza y convicción. Pero ¿cuál es la fuente de la fe? Lo dice el versículo 17 de Romanos 10. La fuente de la fe es su palabra, el mensaje. Recuerden, el versículo 14 dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y el versículo 17: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo. La fuente de nuestra fe que nos lleva a creer en Dios está en su bendita palabra. Tranquilo, déjenlo ahí, Dieguito, no te preocupes, no te incomodes, ya lo recogemos. Es esta palabra. Entonces yo quiero animarlos: pastor, yo quiero crecer en fe. ¿Quieres crecer en fe? Sí. Crece en tu estudio de la palabra. Lee. Una de las luchas que yo digo constantemente a aquellos contradictores de la fe, a aquellos enemigos de la cruz, es que la gente dice: la Biblia se contradice. Y la mayoría de la gente que dice que la Biblia se contradice, se lo dije la semana pasada, ¿cierto? La gente no ha leído la Biblia. Si alguien viene y te dice: es que la Biblia se contradice, ¿ya la leíste? No, léala y hablamos después. Ay, pero eso es muy largo. Entonces, ¿qué habla de lo que no sabe? Está hablando de lo que no sabe. Esta es la fuente, la palabra. La palabra de Dios da testimonio de Él. La palabra de Dios muestra las proezas. ¿Cómo no creer en un Dios que abrió un mar rojo? ¿Cómo no creer en un Dios que en su poder, su pueblo, en el poder de Dios y en su fe en Dios, se caen unas murallas? ¿Cómo no creer en un Dios que sacó, y está en la historia, sacó un pueblo de esclavitud de Egipto y lo llevó a una tierra prometida? ¿Cómo no creer en un Dios que habló a través de los profetas y trajo aliento a la vida de muchos? ¿Cómo no creer en un Dios que envió a su Hijo, que es Dios? Jesús es Dios, y viene y muere por nosotros. Y ahí en la historia está. No es algo inventado. Han querido desvirtuar la muerte de Jesús. Si Él no hubiera muerto, vana sería la predicación y vana sería nuestra fe, dice la Biblia. Pero resucitó. Muchos me dicen: ¿cómo crees? Yo tengo una fe en aquel que fue el único que respondió a mi vida. ¿Cuántos en un momento de clamor, a cuántos dioses, a cuántas cosas, un día solo fue Jesús el que respondió y trajo paz a tu corazón y un nuevo amanecer? Levante la mano. ¿Cómo no? Entonces, y esta palabra que es aquí en la Biblia, logos, que está impresa, se convierte al leerla en rema, en una palabra de vida para tu corazón. Entonces hay una fuente para la fe, para llegar al Señor y creer y tener esa convicción en su palabra. ¿Y qué debo hacer como creyente? Vamos a meternos en 60 días de crecer en eso y de amar su palabra. Debo tener relación con su palabra, debo tener relación con Dios. Esa es la lucha constante del creyente. A nosotros nos enseñaron que nuestra relación con Dios es prestada. Nuestra relación con Dios es a través del cura, del sacerdote, del pastor, mis papás. Pero Dios le dio a cada uno una medida de fe que hay que ejercitar. ¿Cuántos dicen amén? Yo vivía de fe prestada. Uno como hijo vive de fe prestada, ¿o no? ¿Cierto? Los papás oran por uno, trabajando, uno simplemente vaya a abrir la nevera, come. Ahí están los papás y: Señor, deme trabajito, ayúdeme que a estos muchachos no les falte nada. Los muchachos se levantan
Yogur de melocotón, qué pereza, mi papá sí que sabe que a mí me gusta el de fresa. Es caro mi papá. Pero no se dio cuenta, el otro está ya clamando y trabajando por salir adelante. Pero llega un momento en que tenemos que vivir en nuestra propia fe. Yo creo que esto sea una palabra que salga, se grabe en su mente. No vivamos de una fe prestada. Vivamos de la fe de los líderes de la iglesia. Líder, ¿cómo está? Dios lo bendiga bien. Líder, yo quiero que si por favor usted vea, es que estoy aquí en una cenita, a ver si usted ora por mis alimentos. Es que como que Dios lo escucha más a usted y el líder, bueno, está bien, estire el teléfono, extiéndalo hacia la comida, por favor. Señor, bendice los alimentos de mi hermano. Entonces la persona, gracias líder, porque es que usted tiene tanta unción y poder y autoridad. Tú lo tienes a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben por qué la iglesia pasa temporada? La iglesia tiene, está de moda el tema de temporada, ¿cierto? La temporada y las series. ¿Cuál es la temporada que pasa en la iglesia? Como las estaciones, les decía. Hay momentos de verano, hay momentos de invierno, hay momentos que la iglesia no le cabe, ¿cierto? Un alma, como dicen las mamás, no le cabe alma. Pero hay tiempos que se vacía un poco la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente empieza a decaer en la fe. Porque la expectativa de fe de la gente está en las personas, en Diego, en Marcela, en Juanes, en Claudia. Y si nosotros ponemos nuestra expectativa y nuestra fe la ponemos en ellos, en mí, en el pastor, estamos fritos. Porque la Biblia dice que el Señor es el pastor y nada nos faltará. Repitan conmigo: si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora digan: si el pastor es mi Señor, todo me faltará. ¿Me estoy haciendo entender? Es una fe en Él y es una fe. El Señor dijo: el que cree en mí, como dice ¿la qué? La Escritura, de su interior. Él le dijo a una mujer que una fuente que salta para vida eterna. Pero ahí le dice a otra mujer: de su interior ya no es una fuente, sino correrán ríos de agua viva. Un creyente que ama la palabra, que la estudia, crecerá en esa fe, y vendrán las pruebas y no lo moverán, porque la palabra será su escondedero y será su escudo, porque Dios habla y te mantiene. La fuente de nuestra fe para llegar a Cristo, en la definición de fe, que es certeza y convicción en Él, parte de su palabra, del mensaje. Era lo que le estaba diciendo Pablo a los creyentes judíos de aquella época. Dice: la fe está por el oír, y el oír el mensaje del Señor. Pero lo tercero, ya terminando, sabemos la definición de fe: certeza y convicción en el Señor. Resumiendo, sabemos que la fuente para crecer en fe que Él nos dejó en la tierra fue su palabra y su Espíritu Santo, obviamente, que nos guía. Pero ¿cuál es el resultado de una fe? El resultado de la fe es la voluntad de Dios en mi vida. Digan: la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuántos se han preguntado un día cuál será la voluntad de Dios en esto? Por favor, levante la mano. ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios en algunas áreas de su vida? Todos. Ahora, es muy difícil conocer la voluntad de alguien si no me relaciono con ese alguien. Yo ponía ayer como ejemplo: yo conozco ya la voluntad de mi esposa porque la conozco, tengo una relación con ella. Mi voluntad es invitar a almorzar una familia un día, y voy y le digo: mi amor, invité tal familia a almorzar, me volví puertorriqueño, almorzar, y su voluntad cambia la mía. Ella me mira y me hace, y yo me volteo y le digo a la familia: no, mejor dentro de 15. Porque esa mirada de ella manifiesta lo que hay en ella. En ella hay: no hay mercado, no he arreglado la casa, porque no me dijiste. Entonces tengo que cambiar el tema.
ya yo la conozco a ella, la voluntad y los deseos de mi esposa, porque llevamos casados 23 años y conociéndonos 27 años y una cercanía. Tenemos hijos. Tú quieres conocer la voluntad de Dios para vivir en ella, partiendo de lo que dice la Biblia, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿La quieres conocer? Relaciónate con Él y su palabra. Pero mire lo que dice Pablo ahí. ¿Qué pasó? Versículo 21 del 10, terminando. Dice, pero en cuanto a Israel, está hablando del pueblo de Israel, dice, todo el día ha extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Ponlo por favor, capítulo 10, versículo 21, para que lo miren. ¿Cómo dice? Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mi mano a un pueblo desobediente y rebelde. Cuando yo crezco en mi relación con Dios y en la fe a través de su palabra, mi corazón empieza a formarse como un corazón obediente y dócil para con Dios, y empezaré a entender su voluntad en mi vida y a vivir diferente. Digan obediencia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Obediencia a su palabra. Si yo tengo un contacto, vea, la Biblia es tan poderosa que hasta la nariz te la enseña a sonar. Porque el proverbio dice que el que se suena recio, su nariz sacará sangre de ella. Hasta hacer queso, el que bate la leche, de él sacará leche, queso y mantequilla. La Biblia te enseña a educar los hijos en sabiduría, a tener un hogar, a levantar una empresa, a conducirte con la demás gente, que ser creyente, a mantenerte firme, a caminar en los principios de Dios, a tener convicciones. Mientras tanto, la voluntad no se conocerá. Quiero terminar diciendo esto: la fe no es la voluntad del hombre en el cielo, es la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Se lo repito, que la gente piensa que la fe es la voluntad del hombre del cielo. Señor, yo digo y tú haces. Y eso enseñan mucho hoy en día. Tú dices, inmediatamente Dios tiene que hacer. Dios es Dios. Qué atrevidos somos nosotros. Nosotros oramos conforme a su voluntad. En su nombre oramos. Pero la fe no es la voluntad del hombre en el cielo. Señor, tienes que hacer esto, cambia esto, dame esto. Y Dios no me escucha. Yo tanto que oro, me voy a pelear con Dios. No, es que tú quieres tu voluntad, no has buscado la de Él. Porque es tan peligroso dejar que nuestra fe se mueva en nuestra propia voluntad. Si fuera nuestra fe en nuestra voluntad, yo proclamaría que la comida para hacer dieta serían las hamburguesas y para engordar sería la lechuga. Yo proclamaría días de trabajo de viernes a domingo y fin de semana de lunes a viernes, porque nuestra voluntad no es objetiva. Necesitamos de Él. No le pase lo del hombre que supuestamente creía en Dios, pero tenía una envidia con el vecino y no sabía qué hacer. Un día Dios le habló, le dijo: sabes, tú debes amar a tu vecino. No puedo, pero él es mi hijo. No, es más, lo que tú desees se lo daré el doble a tu vecino. No, Dios, lo que tú desees te daré el doble, le daré el doble a tu vecino para que lo amen. No, Dios, bueno, está bien, sí tengo una petición. ¿Qué? Quiero ser tuerto. Esa es la voluntad del hombre. Tener un deseo tan macabro de dejar ciego a su vecino. La voluntad de Dios no es la voluntad del hombre del cielo. ¿Saben qué es? Realmente la fe es la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Estamos claros? Y en el cielo. Entonces, cuando yo entiendo los dos primeros, me corro del asiento del conductor. Bájate del asiento del conductor y Él lo va a dirigir. ¿Cuántos dicen amén?
Todos se montan, corra señora, no, señora, si no se mete primera, no, usted está metiendo mal, corra, yo manejo. ¿Cuántos luchan con su pareja que maneja? Venga, yo lo hago, ¿cierto? O que su pareja le esté diciendo cómo debe manejar. No, frene, pero yo sé lo que, o a su hijo. Yo a mi hijo yo me le monto y me hago atrás y trato de no hablar porque lo pongo nervioso. Soy papá, canso. Ya, yo estoy que abro un hueco ahí en el piso frenando. Y me tengo close y así somos nosotros con Dios. Amén. Vamos a empezar 60 días de crecer en esa fe, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy muy emocionado porque sé y tengo un sentir, si se puede decir así, de Dios, que los mejores tiempos vienen de parte de Dios. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, preciosa iglesia? Y antes de orar, quiero dejar este texto de más en su corazón. Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a crecer en fe, no vamos a naufragar, vamos a terminar esta carrera, nos vamos a aferrar al Señor. Nuestras familias se van a aferrar y la gente verá con aprecio, con admiración, que hay una iglesia que se levanta. No hablo solo de comunidad, nosotros como iglesia y todos aquellos que le aman. Y ellos también correrán a obedecer y a crecer en la fe del Señor, porque muchos de ustedes serán inspiración. Serán hombres y mujeres atrevidos, hombres y mujeres que harán mella, harán historia para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. Cierren sus párpados, por favor. Y vamos a hacer una oración y después vamos a terminar con la canción completita. La vamos a cantar, ¿sí? Bien. Pero vamos a hacer primero la oración, la canción y nos vamos. ¿Están listos? No se me vayan a ir. Yo sé que está la tentación de ir a sacar a los niños y no. Una oración, la canción con todo nuestro corazón para Él, como una oración, porque rindiéndonos a Él, ¿cierto? Y dejando que el Dios milagroso. Hablé de dos canciones. ¿Cuál vamos a cantar? Sí, milagroso. Vamos a dejar que Él obre en nuestras vidas. Él está obrando. Él está obrando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cierren sus párpados y vamos a orar. Y si quieres levantar tu mano, es una señal: aquí estoy, Dios. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta mañana me dispongo a vivir esta travesía de fe. Quiero, Señor, que estos 60 días sean de bendición para mi vida, para así poder transitar el resto de mi vida contigo. Que en estos 60 días yo entienda que la fe está en convicción y certeza de ti, que la fuente de la fe es tu palabra, es oír tu mensaje. Oiré tu mensaje, leeré tu palabra, creceré en ella, y entonces así entenderé tu voluntad, viviré en obediencia. Ayúdame, Señor, guíame, Señor, despiértame, Señor. Señor, que la comodidad no me abrace. Señor, que el acostumbramiento no me abrace, que la indiferencia no me abrace, sino que la fe que es en ti me lleve a ver cómo tú mueves las montañas y cómo cosas poderosas pasan. Gracias, Señor. Duro. Querida iglesia, que esta sea una semana sorprendente. Que el Señor les bendiga más, que el Señor les guarde, que el Señor muestre su favor y su gracia con ustedes, que esa fe crezca y que la gente vea que hay una iglesia que le ama a Él. Amén. Bendiciones, familia, un aplauso para el Señor. No se vayan sin abrazar ahora a su hermano. 60 días de fe, creceremos en Él. Bendiciones. Abracen a varios hermanos.